El siniestro lobisomén que aterroriza a los lobisómenes en la Bahía Maldita. La Bahía Maldita siempre ha sido un lugar rodeado de misterio, pero estas noches están marcadas por un terror palpable. Rumores de desapariciones recorren el aire como las olas que mueren contra la orilla. Javier, un joven de 22 años, camina por la playa después de cerrar el restaurante, sintiendo que cada paso lo acerca a una oscuridad que no entiende. ¿Qué está acechando en la penumbra?, se pregunta. Cada sombra parece cobrar vida, cada susurro del viento un grito ahogado. Las historias de su abuela regresan a su mente, relatos ancestrales sobre el lobisomén, esa criatura que se transforma en un ser horrendo bajo la luz de la luna llena. Su corazón se acelera y un escalofrío recorre su espalda al recordar cómo se dice que el lobisomén solo caza a aquellos que incumplen las antiguas tradiciones del pueblo. Pero, ¿quién es el que realmente transgrede? Javier siente que las líneas entre el mito y la realidad se desdibujan a su alrededor. Al llegar a casa, la atmósfera es tensa y fría. Su madre y su hermana lo observan con miradas que revelan más de lo que dicen. ¿Han oído lo que dicen de las desapariciones?, pregunta con una voz que apenas puede mantener firme. Ellas evaden su mirada, el silencio es ensordecedor. No hay nada que informar a la policía, dice su madre, y en su tono se percibe un miedo que Javier nunca había visto antes. Él siente el peso de su responsabilidad, guardián de su familia en tiempos aterradores. La noche avanza y vuelve a escuchar los mismos aullidos, cada vez más cercanos. La angustia lo invade. ¿Será el lobisomén?, se cuestiona, sintiendo un sudor frío en sus manos. Es entonces cuando recuerda lo que le dijo un cliente habitual esa tarde, un viejo marinero. «El lobisomén está entre nosotros», gritó, frunciendo el ceño como si el mismo demonio lo estuviera mirando. La historia de su familia, un secreto del que su madre siempre había hablado en susurros, vuelve a su mente. ¿Qué si su familia es parte de esta maldición? La noche siguiente, el horror se vuelve más real cuando su amigo Ramiro, con el que compartió risas y secretos, desaparece. Javier siente que se le corta la respiración. Debe hacer algo. Se lanza a las calles oscuras de la bahía, donde cada esquina es un misterio. La mirada de los vecinos es fría. «Hablen, malditos», grita angustiado, pero en su interior sabe que el miedo les impide decir lo que saben. Finalmente, un hombre anciano que conoció de niño lo invita a su hogar, una cueva donde las paredes parecen susurrar secretos. «Tu familia está maldita», le dice entre dientes mientras la tormenta ruge fuera. «El lobisomén no es un cuento, es una maldición», agrega, sus ojos reflejando el terror que siente. Justo cuando la verdad comienza a sentarse en su mente, un aullido desgarrador corta la noche. El anciano lo mira asustado. «¡Corre!». Pero Javier se siente atrapado por la inercia de la verdad. No puede huir, no ahora. La luna llena se asoma, proyectando sombras alargadas. Una figura se dibuja entre los árboles y el aliento se le corta. Sabía que debía actuar, pero el terror lo paraliza. Su única opción es enfrentar lo que oculta su familia. Cada instante pesa sobre sus hombros, pero el horror ya está más cerca de lo que cree. ¿Estará preparado para descubrir qué acecha, no solo en la oscuridad de la bahía, sino también en su propia sangre? La sombra se acercaba, y Javier sintió que el corazón le retumbaba en el pecho como un tambor que anuncia la llegada de un desastre inevitable. La figura se desdibujaba entre los árboles como un monstruo sacado de las pesadillas de su infancia, y el eco del aullido resonaba en sus oídos. No había vuelta atrás, debía enfrentar el horror que se cernía sobre él. Con cada paso que daba hacia la criatura, su mente se llenaba de imágenes de Ramiro. La risa de su amigo se convertía en un amargo recordatorio de lo que había perdido. «No puedo permitir que esto le pase a nadie más», pensó, mientras la luna iluminaba sus músculos tensos y su respiración se volvía frenética. Con un grito de rabia y desesperación, se lanzó hacia la sombra, decidido a descubrir la verdad. La figura se detuvo. Era un hombre, o al menos lo había sido.
Su piel clara y morena estaba rasgada y cubierta de un vello espeso que brillaba bajo la luna. Sus ojos, reflejos de pura locura, miraban a Javier con una mezcla de odio y anhelo. En ese momento, el joven comprendió que no estaba frente a un simple monstruo. Era el lobisomen, el horror que había acechado a su comunidad, el que había robado las almas de aquellos que despreciaron las advertencias. «Eres uno de ellos», murmuró el lobisomen, con una voz grave, un rugido en el silencio que hizo que los árboles temblaran. «Tu sangre quiere salir». Javier se sintió arrastrado hacia el abismo. Recordó las historias, los rituales, las advertencias que había ignorado. La maldición no solo se propagaba a través de las viejas tradiciones, sino también en su linaje. «No, no soy como tú», gritó, retrocediendo mientras intentaba recordar una forma de romper este ciclo maldito. La criatura sonrió, una mueca grotesca que desdibujaba aún más la línea entre humano y bestia. «Todo el que lleva la sangre Malaver es mío por derecho. El tiempo se agota, Javier». Javier sintió que el aire se le escapaba. Recordó las noches de luna llena, las celebraciones del pueblo y cómo su familia se mantenía alejada de las tradiciones. El anciano había mencionado un ritual, una forma de enfrentarse a lo que acechaba. El miedo en su interior se tornó en ira. No podía dejar que su familia pagara por los pecados del pasado. La vida de Ramiro y de todos los demás, otros en la bahía, dependía de él. «Si es por eso que me quieres, entonces que así sea. No seré una víctima más», soltó con determinación. Con una rapidez que lo sorprendió, Javier corrió hacia el lobisombre, el corazón latiendo ferozmente. La criatura estaba a su alcance. La historia de su familia lo había mantenido prisionero, pero ahora tenía la oportunidad de liberarse. Fue en ese instante cuando escuchó el sonido de los aullidos, más cercanos que nunca. Un grupo parecía aproximarse a la escena. Javier comprendió que había algo más en juego de lo que había imaginado. Los ojos del lobisombre resplandecían con un brillo oscuro, y una chispa de pánico se encendió en su pecho. No solo luchaba por su vida, sino también por la salvación de su familia y su pueblo. La criatura se abalanzó, y Javier giró, buscando alguna salida en la densa oscuridad. En ese momento, un eco de risas resonó desde más allá de los árboles, un sonido extraño que parecía burlarse de su desesperación. Mientras la luna contemplaba la escena, una sombra más se dibujó detrás de él. ¿Qué sería eso ahora? ¿Un aliado? ¿O tal vez otra pesadilla que se iba a desatar? Los aullidos se multiplicaban y el terror se hacía más denso. La noche estaba lejos de acabar y un nuevo miedo lo invadió. ¿Podría realmente hacer frente a lo que acechaba en la bahía maldita? ¿O era parte de la maldición que jamás lograría escapar? La incomprensión y la tensión llegaban a su clímax. Una revelación crucial estaba a punto de surgir. Javier no podía permitir que el pánico lo dominara. La sombra que se cernía sobre él se movía con una rapidez inquietante. Su mente corría a toda velocidad, buscando algún rastro de esperanza dentro del caos. Detrás de él, la risa continuaba resonando, como un eco burlón que reafirmaba lo desesperante de su situación. La figura de la criatura seguía acechando, lista para deslizarse entre los árboles y tragárselo. En un giro inesperado, Javier se encontró cara a cara con la nueva sombra. Era otra figura humana, pero había algo en su andar que le hizo pensar que no era más que un espectro en un cuerpo humano. La luminosidad de la luna reveló un rostro marcado por cicatrices, ojos hundidos que reflejaban el mismo desespero que sentía Javier. «¡Corre!», gritó la figura, haciendo vibrar las hojas a su alrededor. Javier no tenía tiempo para cuestionar la advertencia. Sin dudar, se lanzó hacia adelante, siguiendo a la figura que parecía apenas un fragmento de lo que una vez fue. La criatura detrás de él dejó escapar un aullido que heló su sangre, como si quisiera que todo el bosque supiera la presa que tenía. Se adentraron en la espesura, y cada paso que daban se sentía como un remolino de sombras persiguiéndolos. «¿Qué sabes de este lugar? ¿Quién eres?»,
preguntó Javier, con la respiración entrecortada mientras corrían. Soy Mariela, respondió la figura con voz temblorosa. Una sobreviviente. He estado huyendo de él durante años. El nombre resonó en su cabeza. Javier recordaba las historias que su abuelo solía contar sobre la familia de los Malaver, sobre una mujer que se había enfrentado al lobisomén en el pasado y que nunca había sido vista de nuevo. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió saber, sintiendo que un nuevo hilo de conexión se formaba entre su historia y la de ella. Lo mismo que tú, giró Mariela con un atisbo de determinación en sus ojos. Quiero romper la maldición. Tienes que escucharme. Hay un ritual que debes realizar, pero no puedes hacerlo solo. Las palabras resonaron en el aire mientras una serie de aullidos se unían a los ecos del bosque. Su proximidad parecía aumentar la presión de la noche. La luna, ahora en su cenit, iluminaba su camino, pero también hacía visibles las sombras que se arremolinaban en el oscuro fondo del bosque. ¿Un ritual?, preguntó Javier, sintiendo que su corazón palpitaba aún más fuerte. ¿Qué necesita? Mariela se detuvo en seco, sus ojos se volvieron serios. Necesitamos reunir los objetos. Hay 3 cosas que se requieren: el colmillo de un guardián, el cabello de una víctima del lobisomén y el fuego del olvido. Sin ellos no podrás detenerlo. El mundo alrededor de ellos se había aquietado por un momento. El aire se sentía pesado, como si los árboles también esperaban la respuesta. Javier miró a Mariela y entendió que no estaban solos en esta batalla. Una nueva determinación le llenó en pecho. Tenía que actuar, no solo por él, sino por su pueblo. Entonces, tenemos que encontrarlos. Cuéntame, ¿dónde estamos exactamente?, dijo con firmeza, mientras se preparaban para una nueva búsqueda. Pero de repente, el bosque a su alrededor explotó en sonidos horripilantes. El viento soplaba con fuerza y en cuestión de segundos el lobisomén emergió entre los árboles, los ojos reluciendo con un deseo feroz. «No escaparás», resonó su voz, un eco de promesas de dolor y sufrimiento. El tiempo se agotaba. Javier y Mariela intercambiaron una mirada llena de terror, sabiendo que la confrontación era inevitable. La noche no solo estaba llena de horror, también traía la posibilidad de su salvación. Pero, ¿serían capaces de superar el abismo que los separaba del lobisomén? En ese instante, Javier sintió que todo dependía de sus próximas decisiones. ¿Sería suficiente su valor para enfrentar la oscuridad o acabaría convirtiéndose en otra víctima más de la maldición que cargaba su sangre? La noche los envolvía y la respuesta estaba todavía oculta, esperando ser descubierta. Javier sintió cómo la adrenalina se disparaba en su cuerpo mientras el lobisomén avanzaba, una bestia arrastrándose entre las sombras de los árboles. Su objetivo era claro: exterminarlos. Mariela, al lado de él, parecía igualmente aterrorizada, aunque sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, su voz casi quebrándose, mientras la criatura aullaba con un sonido que reverberaba en su pecho. La figura monstruosa se movía, sus músculos tensos como cuerdas, listos para atacar. «Debemos encontrar un refugio, un lugar donde pueda pensar», respondió Mariela, en un susurro que apenas pudo escuchar. «No podemos enfrentarlo aquí. Vamos, sigue corriendo». Ellos se adentraron en el boscaje, la maleza rasguñando sus piernas. Cada paso se sentía como una eternidad, mientras el lobisomén continuaba deslizándose entre los troncos, sus ojos 2 brasas que iluminaban la oscuridad. Javier podía oír su respiración pesada y asfixiante, su rostro pálido reflejando el terror de lo desconocido. De pronto, un viejo refugio de caza apareció ante ellos, un pequeño cobertizo de madera, cubierto de musgo y maleza. «Recuéstate aquí», instó Mariela, mientras empujaba a Javier hacia la oscuridad del lugar. Ellos entraron, y el aire allí adentro era denso, lleno de humedad y el olor a madera podrida. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Javier mientras observaba por una rendija. Fuera, la criatura continuaba su búsqueda, su risa malévola resonando a su alrededor.
Mariela se agachó, mirando a su alrededor desesperadamente. Debemos encontrar un objeto que nos ayude, algo que pueda protegernos, aunque sea por un momento, dijo mientras su mano palpaba el interior de los estantes polvorientos. Este lugar tiene historia. Los ojos de Javier se agrandaron cuando recordó las historias de su abuelo sobre el refugio. Él solía decir que los cazadores guardaban armas aquí, tal vez aún queden. Con un movimiento rápido, Mariela se levantó y comenzó a buscar entre las viejas pertenencias. De pronto, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Era un antiguo hacha, cubierta de óxido pero aún afilada. «¡Mira esto!», exclamó, levantando el arma con fuerza. «Podríamos usarla para defendernos». Javier la miró con una mezcla de esperanza y terror. «Pero eso no detendrá al lobisomem por mucho tiempo». Un crujido fuera del cobertizo interrumpió sus pensamientos. La criatura estaba cerca, su forma distorsionada se asomaba entre la maleza. Su aliento podía sentirlo, caliente y fétido, como si estuviera disfrutando del caos que había sembrado. «¿Crees que te ocultarás de mí?», aulló, antes de lanzar un bufido que resonó como un trueno. «¡Rápido!», gritó Mariela, «sal a la parte trasera, tal vez podamos rodearlo». Javier asintió, ajustando el agarre en el hacha, mientras ambos salían en silencio del cobertizo, preparados para enfrentarse al monstruo que los acechaba. Ambos se movieron con sigilo, pero el bosque parecía conspirar en su contra. Cada rama y hoja crujían bajo sus pies. Mientras rodeaban el refugio, el lobisomem apareció entre las sombras, ahora más cerca de lo que jamás habían imaginado. Sus ojos rojos ardían en la penumbra, y lo que antes era risa, ahora se transformó en un gruñido profundo que hacía temblar la tierra a su alrededor. «¡Ahora!», gritó Mariela, levantando el hacha. Javier se preparó, sintiendo cómo el miedo se convertía en furia. Pero antes de que pudieran hacer su movimiento final, un sonido desgarrador atravesó el aire. Era un grito humano, un lamento que heló sus corazones. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Es el llanto de quienes antes cayeron ante «¿Él?», respondió Mariela, mientras sus ojos se volvían a la criatura que los observaba. «No solo luchamos por nosotros, sino por ellos también». La sombra del lobisomem se alzó, su amenaza cada vez más palpable. La verdad se tambaleaba entre ellos. Un nuevo giro del destino aguardaba, y la proximidad del horror se sentía como una cuerda en tensión, listas para romperse. Un grito, un susurro y la promesa de una batalla inminente. La luna brillaba, y sus corazones latían al unísono con el ritmo de la muerte que se acercaba. ¿Serían capaces de enfrentar su destino, o caerían como otros antes que ellos? Javier y Mariela se encontraron inmóviles, atrapados por la oscura presencia del lobisomem que crecía ante ellos. El aire se tornó espeso, y el eco del grito resuena en sus mentes como un aviso de lo que estaba por venir. Con cada segundo, el monstruo se acercaba más. Sus ojos escarlata brillaban con una mezcla de hambre y furia. «Javier, ¿estás listo?», preguntó Mariela, con el hacha en sus manos, aunque la incertidumbre reflejada en su rostro decía lo contrario. «Listo o no, tenemos que actuar», dijo Javier. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «No podemos dejar que nos atrape aquí». Empoderados por la adrenalina, ellos se movieron juntos, intentando evitar ser vistos. Un leve crujido de ramas hizo que el lobisomem girara su cabeza, el ruido saturando el ambiente como un golpe mortal. «¿Dónde están?», gruñó, sus palabras un eco oscuro que reverberaba entre los árboles. La criatura parecía disfrutar de su caza, respirando más rápido mientras olfateaba el aire. A medida que se acercaban al borde del cobertizo, Mariela y Javier cruzaron miradas. Las decisiones del pasado se cernían sobre ellos, pero no había tiempo para arrepentimientos. Mariela levantó su hacha, sus manos temblando con una determinación aterradora. «Si nos atrapara, sería el final. Debemos dar la vuelta y atacarlo por detrás. Su flanco es más vulnerable». «De acuerdo, solo sigamos juntos», respondió Javier, sintiendo cómo sus piernas casi se negaban a moverse.
Con una respiración entrecortada, se deslizaron más allá de los restos del refugio. El bosque estaba repleto de sombras danzantes, donde cada movimiento podía ser su último. El lobisomem, por su parte, continuaba en su busca, dejando su rastro de odio en la naturaleza que los rodeaba. De repente, un susurro atravesó el aire, como un eco distante de un lamento profundo. ¡Ayuda! Sonó claro y desgarrado de entre los árboles. Ambos se detuvieron como si el mundo se hubiera congelado. No era un grito anónimo, era la voz de alguien, una voz conocida. «Eso fue», murmuró Mariela, sus ojos grandes como platos de horror. «Sí, su abuela», dijo Javier, el corazón encogiéndose. Había escuchado sus historias de un amor perdido, alguien que había sido víctima de la criatura. Ella ni siquiera debía estar aquí. «La encontraron», dijo Mariela, con voz quebrada. «Está cerca, tal vez atrapada en algún lugar». El lobisomem giró en la dirección del sonido, la furia brillando en sus ojos. «No pueden salvarla», aulló, la voz retumbando con un eco infernal, «porque ya es mía». Mariela apretó el hacha. «No podemos dejarlo así. Ella nos necesita». «¿Y si es una trampa?», preguntó Javier, preocupado, sintiendo el ceño fruncido por el miedo. ¿Podría estar manipulándonos para acabar con nosotros? «Si no vamos, nunca lo sabremos», respondió Mariela, lanzando una mirada decidida hacia el denso bosque donde el sonido había emanado. «Ven, debemos intentarlo». Ambos se adentraron en la oscuridad, el corazón golpeando como tambores en su pecho. Con cada paso, el aullido de la criatura se hacía más cercano, como un recordatorio de que su tiempo se desvanecía. Las sombras se volvían más inquietantes a su alrededor, dando la sensación de que el bosque mismo estaba vivo, observándolos, acusándolos de su decisión. La voz cada vez más débil y lejana los guiaba, dispersando la niebla de su miedo. «¿Estás ahí? Por favor», volvía a cantar su abuela, su lamento lleno de desesperación. Pero algo no encajaba. La voz sonaba entrecortada, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Mientras seguían, el lobisomem ladraba en la distancia, una sinfonía de horror que vibraba en cada rincón del bosque. De repente, la figura del lobisomem se reveló a sus ojos. Estaba inmóvil, esperando. Lo sabía. Su risa burlona llenó el aire. Cayeron en la trampa. Nervios a flor de piel, Javier y Mariela se convirtieron en presa de una nueva realidad. El horror se acercaba en más formas de las que podrían haber imaginado. La búsqueda de su abuela había puesto en riesgo sus vidas. Mientras tanto, el monstruo sonreía a medida que el destino comenzaba a desdibujarse, dejando una última pregunta en el aire. ¿Qué sería real en todo esto? El silencio se cortó por un grito desgarrador, y el tiempo se detuvo al volver su atención al terreno que pisaban. Un nuevo grito resonó, ahora más fuerte, más claro. ¿Era realmente su abuela, o algo mucho más siniestro esperando a ser descubierto? Mariela y Javier intercambiaron miradas de terror. La risa del lobisomem resonaba en sus oídos como un repique macabro. «¿What the hell es esto?», murmuró Javier, su voz temblando. «Es un juego para él», dijo Mariela, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la espalda. «Nos está atrapando. Debemos movernos». El lobisomem comenzó a avanzar hacia ellos. Su figura grotesca se perfilaba entre las sombras, una mezcla de músculos y pelaje, como una bestia preparada para cazar. «¿Realmente quieren salvar a quien ya pertenece a la oscuridad?», soltó en un susurro rabioso que erizaba la piel. Con el hacha firmemente en su agarre, Mariela recorrió sus ojos por el entorno. Era entonces cuando una sombra se movió detrás de un árbol cercano. «¡Ahí!», gritó, apuntando a la dirección. Sin pensar, ambos corrieron hacia la figura que se ocultaba entre las ramas, la esperanza brillando débilmente en sus corazones. «Abuela, ¿eres tú?», llamó Javier, el eco de su voz mezclándose con el murmullo del viento. Pero lo único que recibió fue el silencio del bosque. De pronto,
Un aullido desgarrador cortó el aire, potente y cercano. El lobisomén se detuvo, olfateando, sus ojos centelleando con una emoción oscura y elástica. «No saben lo que hacen», dijo, como si disfrutara de la desesperación. Mariela apretó el hacha. «Es un truco, no podemos caer en su juego, no debemos dejar que nos divida». Ambos retrocedieron un paso, pero el lobisomén se abalanzó hacia ellos, su forma oscura en movimiento, casi como si el bosque mismo se retorciera a su alrededor. «¡Lo necesitan!», exclamó. En ese instante, la voz de la abuela resonó nuevamente, esta vez con un grito que helaba la sangre. «¡Ayuda! ¡Javi! ¡Mariela!». Instintivamente, Javier miró a su izquierda, tratando de escuchar mejor, buscando un origen a ese grito que parecía surgir del mismo infierno. Pero todo lo que vio fueron ramas torcidas y sombras espectrales que hacían eco en sus peores pesadillas. «¡Vamos!», gritó Mariela, tomando un impulso para correr hacia el sonido. «Debemos encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Sin pensar, entraron más profundamente en el bosque. El terreno se volvía cada vez más hostil, raíces emergían del suelo, como si el mismo bosque se alzara para detenerlos. Y el lobisomén los seguía, como un cazador astuto que no permitiría que su presa escapara. «No pueden esconderse», bramó el monstruo, riendo con malicia mientras les daba caza. «Sus mentes están nubladas de desesperación, la verdad será su perdición». Mientras corrían, la atmósfera se tornó más opresiva. Las voces de su abuela se mezclaban con ecos provenientes de lo profundo del bosque, llenando su mente de inseguridad. «Estamos cerca», dijo Mariela, guiando a Javier hacia un claro donde parecía haber más luz. Pero la verdad se reveló en un instante catastrófico. En el centro del claro, atada con cadenas de sombras, estaba la figura de su abuela. Su rostro estaba surcado de lágrimas y angustia. «Mariela, Javier», dijo, temblando. El lobisomén se detuvo detrás de ellos, una mueca retorcida dibujándose en su rostro bestial. «Ven, ella está aquí, pero no les pertenecerá cuando yo termine con ustedes». Mariela y Javier sintieron la desesperación con todo su peso, como si el aire desapareciera. Sin embargo, Javier no podía darse por vencido. «Romperemos esas cadenas, abuela, no te dejaremos». Pero cuando intentaron acercarse, un estallido de risa resonó en el aire. ¿Realmente creen que pueden derrotar a la oscuridad sin sacrificar algo? Hay algo que ambos adeptos deben dejar atrás. Con el corazón en un puño, se dieron cuenta de la verdad de sus palabras. No solo luchaban con el monstruo, sino con sus propios miedos y pasados ocultos. La pregunta se cernía en el aire helado. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar realmente? Y justo cuando iban a avanzar, el lobisomén desapareció en una neblina oscura, dejando tras de sí un eco escalofriante. Podrían estar más cerca de lo que creen, o más lejos. Javier y Mariela, viendo la silueta de su abuela debilitada y encadenada, supieron que su próximo paso sería determinante. Las sombras del bosque no eran su única amenaza. Había algo más profundo, en el eco de su propia sangre, sus propias decisiones que ahora se volvían letales. Así, con la oscuridad dándoles caza y una elección inminente al horizonte, se preguntaron, ¿valdría la pena sacrificarlo todo por alguien que podría ya no regresar? El aire se volvió más denso, casi palpable, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Mariela y Javier permanecieron inmóviles ante la cadena de sombras que aprisionaba a su abuela. El eco de la risa del lobisomén aún resonaba en sus oídos, transformándose en un murmullo nauseabundo que prometía más dolor. «No, no podemos dejarla aquí», musitó Javier, los ojos inyectados de terror mientras se acercaba al borde del claro. Mariela sintió su corazón golpear con fuerza contra su pecho. Aquella figura encadenada no era solo su abuela, era el último vestigio de su infancia, una chispa de esperanza en un mundo que se desmoronaba. «Debemos encontrar una forma de liberarla», dijo Mariela, con determinación, aunque su cuerpo temblaba.
Quizá las cadenas se rompan con el hacha. ¿Y si él se aparece de nuevo?, preguntó Javier, el miedo en su voz resonando como un lamento. No podemos arriesgarnos. Mientras discutían, un frío penetrante se apoderó del ambiente. Las sombras parecían cobrar vida, un movimiento sutil que incitaba a la paranoia. Mariela sintió que algo la observaba, algo más allá del lobisomem. De repente, una sombra emergió entre los árboles en el borde del claro. Era más que la bestia que cazaría su miedo. Era un grupo de figuras visibles solo por el destello de sus ojos en la oscuridad. Una parte de ellas supo que no eran humanos, aunque sus rostros eran similares. Eran las almas de quienes habían caído en las garras del lobisomem, y su presencia indicaba que no estaban fuera de alcance, sino ante un abismo del que nadie podría escapar. «No, no puede ser real», balbuceó Javier, desesperado, mientras el grupo avanzaba lentamente hacia ellos. «Tienen que irse». Las criaturas se acercaron, sus ojos vacíos y sus cuerpos deteriorados, iluminados por la luz de la luna, como si estuvieran buscando algo que habían perdido en vida. «¡Ayuda!», gritó una de las sombras, su voz retumbando con ecos de agonía. «No caigan como nosotros, él se alimenta de su miedo». Mariela cerró los ojos por un instante. La imagen de su abuela encadenada se fundió con la escena de terror que se desarrollaba frente a ellos. Las sombras gemían, creando un coro de desesperación. La dulce voz de su abuela gritaba entre el ruido, como un faro en medio de la tormenta. «Mariela, Javier, ayúdenme». La voz se entrelazaba con la de los perdidos, revitalizando la urgencia en el corazón de Mariela. ¿Eran ellos o el horror que les aguardaba? Debían actuar, y rápido. Pero la pregunta se repetía en sus cabezas. ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar? «¡El hacha!», exclamó Mariela, decidida. Tomó aire y se acercó a su abuela, decidida a derribar las cadenas que la mantenían atrapada. El metal brillaba bajo la luz tenue, pero la mirada de la bestia era ahora palpable, como una sombra que se alzaba en sus corazones. El lobisombre apareció nuevamente, esta vez con un rugido que hizo temblar el suelo. «¡Vuelvan, insensatos! Ella es mía, siempre lo ha sido», declaró mientras se acercaba. En ese momento, algo dentro de Javier estalló, una ira acumulada contra la oscuridad que los acechaba. «¡No más!», gritó mientras levantaba el hacha, en un acto de desafío. Pero el lobisombre apenas sonrió, una sonrisa amarga imbuida con un poder antiguo. «El sacrificio vendrá. ¿Están listos para perder lo que más aman?». La risa se transformó en un eco que resonaba en cada rincón del bosque, como un rito macabro destinado a romper su voluntad. El corazón de Mariela latía como un tambor. Había tomado su decisión. Liberar a su abuela significaba enfrentarse a la oscuridad, no solo del bosque, sino de sí mismos. Era cuestionarse hasta dónde llegarían, pero el tiempo se agotaba. Mientras Javier levantaba el hacha con fuerza, las sombras a su alrededor comenzaron a murmurar en voz baja. ¿Qué perderían realmente? ¿La libertad de su abuela o un fragmento de su propia alma? La respuesta estaba al borde de sus labios, cuando el hacha finalmente descendería. El bosque esperaba el épico desenlace. Y entonces, en el último segundo, un grito desgarrador resonó, interrumpiendo el clímax de la tensión. Era su abuela, derramando lágrimas de desesperación. «¡No dejen que él los consuma!». La decisión se tornó urgente. La verdad y el horror giraban a su alrededor, como un torbellino. Ante sus ojos, una elección letal comenzaba a desdibujarse. ¿Qué estarían dispuestos a perder? El hacha se congeló en el aire, lo que parecía un instante eterno que se estiraba con cada latido del corazón de Mariela. Sus ojos se encontraron con los de Javier, un reflejo de miedo y desafío. Las sombras a su alrededor se agolpaban como un océano de oscuridad, ansiosas de atrapar sus almas, ansiosas de devorar su valentía. «¡No! ¡No lo hagan!», clamó la abuela, su voz desgarrada desdibujándose en el aire. El lobisombre se reía, un sonido bajo que retumbaba como un tambor macabro. «¿Qué harás, niña?
¿Elegir el sacrificio de tu alma o la de ella? La elección es más que alarde, es la esencia de tu destino. Mariela se sintió atrapada, aplastada por la presión de las sombras que danzaban a su alrededor, como si cada una tuviera una historia de horror que contar. Se aferró al hacha, sintiendo el frío del metal. Sabía que debía liberar a su abuela, pero ¿a qué precio? Javier, con el hacha entre sus manos, respiró hondo. La ira en sus venas se transformó en un fuego que quemaba con intensidad. Sin otra opción, dejó caer el hacha, y un eco metálico resonó en el claro, como símbolo de su rendición. No podemos perder más, no así. Las sombras parecieron encorvarse ante su decisión, inquietas, como si esperaran el golpe final. El lobisombre se acercó un paso más, con sus ojos centelleantes como dos faros en la noche. La risa contagiosa y cruel se convirtió en un alarido sordo, un clamor que reverberó en toda la penumbra. Están traicionando su destino, morirán como los demás. De repente, las figuras espectrales que rodeaban el claro comenzaron a alzar sus manos, señalando al lobisombre, como si lo reconocieran. Uno de ellos dio un paso adelante, su rostro demacrado mostrando un destello de determinación. «No te dejaremos llevarnos, monstruo», dijo, su voz lacerante resonando como el crujido de huesos. «No más sangre en la tierra». Fue entonces que Mariela sintió que una fuerza desconocida comenzaba a agitarse en ella. La desesperación de las almas perdidas tocaba sus entrañas, un eco de sus propios miedos. «No, no estamos solos». Con esas palabras sintió que la oscuridad que acechaba se tambaleaba, resquebrajándose ante una nueva decisión. «¡Lucharemos! ¡Juntos!», exclamó. Volvió a levantar el hacha, esta vez no solo por su abuela, sino por los que habían sido atrapados, los que ahora demandaban justicia. Una descarga de energía recorrió el claro, mientras sus voces se unían en un lamento transformador. Las sombras de los perdidos comenzaron a entrelazarse con su poder, fusionándose con la determinación de Mariela y Javier, creando una barrera vibrante en la oscuridad. El lobisombre se detuvo, secundado por un rugido de desesperación que estremeció las hojas. «Destruiré todo lo que aman, sepultaré su luz en las profundidades del olvido». Su figura se agigantó, como una tormenta lista para descargarse. «¡No puedes!», gritaron unánimes los espectros, empujando hacia adelante con el poder acumulado de sus sacrificios. El claro temblaba, un vórtice de luz y sombra que colisionaba en un enfrentamiento titánico. Mariela sintió su corazón acelerarse, la adrenalina fluyendo por sus venas. Las almas perdidas estaban con ellos, cada grito resonando en sus corazones, convirtiéndose en un solo grito de lucha. Levantó el hacha una vez más, dispuesta a desatar el golpe que podría cambiarlo todo. Pero justo antes de que pudiera hacerlo, el suelo bajo sus pies se fracturó, y una grieta se abrió en la tierra. «¡No!», fue el grito colectivo, y mientras el lobisombre sonreía, un profundo eco de risas y lamentos retumbó a través del bosque. La tierra comenzó a devorarlos, a todos. ¿Podrían salvarse de esta horrorosa trampa? ¿O el sacrificio de sus almas sería el precio a pagar por la libertad que tanto ansiaban? Mientras caían, una voz susurrante emergió del abismo. Un último sacrificio. Y así, mientras la oscuridad los consumía, la verdad de sus elecciones amenazaba con revelarse. Mariela sintió el aire en sus pulmones volverse denso y frío, como si la oscuridad estuviera intentando asfixiarla. Mientras el abismo se la tragaba, en su caída, el eco de las palabras del lobisombre resonaban en su mente. Un último sacrificio. ¿Qué quería decir con eso? Las sombras se entrelazaban a su alrededor, tiritando y susurrando, como si intentaran comunicarse, desgarrando la atmósfera llena de horror. A medida que descendían, la luz se desvanecía, dejando solo un oscuro manto que amenazaba con arrastrarlos a un destino desconocido. Javier, a su lado, giró su cabeza hacia Mariela, sus ojos reflejando pánico. «¿Qué hacemos?».
No había tiempo para pensar. La grieta parecía interminable y el clamor del lobisombre se hacía más fuerte, burlón y aterrador. «Debemos encontrar la fuerza», gritó Mariela sobre el tumulto. «Esas almas perdidas son nuestro poder. Nuestras decisiones preceden a estos demonios». Sin embargo, mientras la oscuridad los absorbía, el verdadero desafío no era solo escapar, sino enfrentarse a lo que habían llamado. Las sombras comenzaron a formar caras, rostros de aquellos que habían sido capturados por el lobisombre. Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer algunas de esas figuras. Allí estaba su madre, una expresión de desesperación grabada en su rostro. Y más allá, un niño que había perdido la esperanza, sus ojos vacíos buscando respuestas. «No, debemos recordar», dijo Javier, como si también sintiera la pérdida de esos rostros. «La lucha no acaba aquí. Despertad, almas, luchad con nosotros». La energía de sus palabras vibró en el aire, creando ondas que parecían conectar sus corazones con los de los perdidos. Repentinamente, el viento aulló y las almas comenzaron a levantarse en un grito desgarrador, resonando una última vez. «No seremos olvidados», clamaron al unísono, y la oscuridad se llenó de luces espectrales, pequeñas llamas de esperanza, que empezaron a fluir hacia Mariela y Javier. El lobisombre, en la distancia, parecía encogerse, su risa convirtiéndose en un grito de rabia y miedo. «¡No puede ser! ¡No pueden desafiarme!». Así, como un torbellino contra el horror, las almas comenzaron a rodearlos, formando un muro de luz que crecía con cada voz que se unía a la batalla, cada lágrima que se había derramado en vida. «¡Juntos tenemos la fuerza!», gritó Mariela. Las sombras, temerosas, comenzaron a retroceder, incapaces de soportar el poder de la unión. Ella y Javier, armados con su fe y la de aquellos que habían sido devorados, sintieron sus cuerpos vibrar con energía, llenos de la determinación para atacar al lobisombre. Pero en un instante, el suelo bajo sus pies se solidificó y la grieta se cerró con un estruendo ominoso. Un destello de luz los cegó, y cuando la luz se desvaneció, se encontraron de pie en un claro diferente, rodeados no solo por el bosque, sino también por una multitud de figuras conocidas y desconocidas. «¿Por qué estamos aquí?», murmuró Javier, su voz tensa. De repente, la memoria comenzó a regresar. Visiones y fragmentos de vidas perdidas estaban incluidos en el paisaje. Mariela sintió una oleada de horror. Se dieron cuenta de que cada figura era un alma que había hecho sacrificios en el pasado. «Lo que hemos visto antes era solo el principio», dijo la abuela, emergiendo entre los demás. «El lobisombre ha regresado a cobrar su precio». El aire se cargó de un nuevo terror, más agudo que antes. Cada alma parecía contar su propia historia de dolor y pérdida, cada mirada fija en el horizonte, donde el lobisombre aguardaba, más amenazante que nunca. «¿Qué es lo que quiere de nosotros?», preguntó Mariela, sintiendo el peso de un nuevo desafío que se cernía sobre ellos. Al fondo, la figura oscura de su enemigo se hacía más grande, y con una risa resonante lanzaba su desafío. «Él quiere más que nuestras vidas», asignó la abuela, observando el terror en los ojos de su nieta. «Desea nuestro miedo, nuestra desesperación. ¿Podrán enfrentarlo de nuevo?». Justo cuando lograban comprender la magnitud de lo que se avecinaba, el bosque se sumió en un silencio escalofriante. Y entonces se escuchó un rugido ensordecedor que provocó la tierra a temblar bajo ellos. «¡Prepárense!», exclamó Mariela. «No se detendrán hasta vernos caer. Pero esta vez no estaremos solos». Y así, el enfrentamiento estaba a punto de comenzar, en una batalla que determinaría su destino. El lobisombre sonrió, y en su mirar se entraba el más profundo de los horrores. ¿Se atreverán a luchar una vez más? ¿A desafiar a la sombra que había devorado tantas almas? Las preguntas flotaban en el aire, dejando la respuesta como un eco en el oscuro bosque. Con la tensión en el aire y la oscuridad acechando, Mariela y Javier sabían que el momento de enfrentarse al lobisombre había llegado.
Determinados a no dejar que el miedo los dominara, se unieron a los espíritus de aquellos caídos, formando un lazo inquebrantable con sus voces llenas de esperanza. El monstruo se alzaba ante ellos, su figura masiva y amenazante, sus ojos rojos centelleando con un furor insaciable. Atrapados en un ciclo de desesperación, rugió, su voz resonando en el claro como un trueno. «Lo que aman me pertenece». «¡No más!», gritaron Mariela y Javier al unísono. Sabían que no podían ceder ante el terror, cada uno con el peso de sus almas respaldándolos. La multitud de espíritus detrás de ellos comenzaba a brillar, iluminando la oscura atmósfera que los rodeaba. Fue entonces que la abuela de Javier realizó un paso al frente, sus ojos resplandeciendo con poder. «Lucharemos juntos, y no seremos víctimas más de tu maldición». Las otras almas se unieron en un coro de gritos que retumbaba en el corazón de la noche. Javier sintió la energía de todos ellos fluir en su interior, conduciendo sus pasos. El lobisomen se lanzó hacia adelante, pero, armados con la fuerza colectiva de aquellos que habían estado atrapados, Mariela levantó el hacha, ahora poderosa como nunca. «Este bosque es nuestro hogar, y no permitiremos que te lo lleves». El ataque fue como un rayo. La unión de luz y sombra chocó en un estruendo ensordecedor. En un giro extraordinario, el tiempo pareció congelarse mientras el hacha cortaba el aire, atravesando la esencia oscura del lobisomen. Los espíritus se unieron en un soplo de determinación, creando una barrera de luz impotente para el horror que había atormentado a su pueblo durante años. «Ustedes no pueden acabar conmigo, no conocen el verdadero sacrificio», aulló el lobisomen, pero la furia y esperanza de Mariela y Javier prevalecieron. Cada golpe resonaba como una declaración de guerra, cada paso en falso del monstruo era una oportunidad para avanzar. La unión de sus fuerzas era más poderosa de lo que jamás habían imaginado. Mientras la batalla se desataba, los ecos de aquellos que habían caído resonaban en la noche, guiando a Mariela y Javier. «Que tu miedo se convierta en coraje», gritó la abuela, resaltando el sacrificio que tantos habían dado. Y entonces, cuando todo parecía llegar a su punto culminante, una chispa de luz desbordó de las manos de Javier, un destello que iluminó el claro y exigió la atención del lobisomen. «Te enfrentaré con la verdad de mi sangre, no seré más parte de tu maldición», declaró, su voz firme y llena de convicción. «No, eres mío, siempre lo has sido», bramó el lobisomen, pero la luz de Javier brillaba con más intensidad, dispersando la oscuridad que lo rodeaba. En un instante de inspiración, mientras el monstruo retrocedía, Mariela sintió el eco de cada historia, de cada vida perdida. «¡Podemos romper este ciclo!», exclamó, levantando el hacha una vez más, dispuesta a dar un golpe final. «Juntos seremos más fuertes que tu oscuridad». Con sus gritos de batalla resonando, Mariela y Javier lanzaron simultáneamente un último ataque. El contacto entre el hacha y el cuerpo del lobisomen creó una implosión de luz, como si 1000 almas se liberaran de su prisión eterna. «¡Nunca más!», resonó la voz de los caídos, mientras el monstruo temblaba, su forma oscura comenzando a desvanecerse en un torbellino de energía. La luz se extendía como una explosión, envolviendo a todos en un abrazo cálido. Aquello que había sido maldición ahora se transformaba en liberación. Las almas perdidas tomaron su forma, volando hacia la libertad, dejando atrás el horror. Finalmente, el lobisomen lanzó un último grito, un ulular desgarrador que resonó en la noche, al tiempo que su figura se desvanecía en un torbellino de sombras. La luz se extendía como una explosión, envolviendo a todos en un abrazo cálido. Aquello que había sido maldición ahora se transformaba en liberación. Las almas perdidas tomaron su forma, volando hacia la libertad, dejando atrás el horror. Finalmente, el lobisomen lanzó un último grito, un ulular desgarrador que resonó en la noche, al tiempo que su figura se desvanecía en un torbellino de sombras. El silencio regresó al bosque, dejando solo la respiración entrecortada de aquellos que se encontraban de pie, juntos.
Lo logramos, murmuró Javier, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Mariela sonrió, sintiendo cómo una profunda paz la envolvía. Sí, lo hicimos, y ahora estamos libres. En el claro, la abuela de Javier los rodeó con su amor, y las almas que habían rigido la batalla ahora danzaban de alegría, mezclándose con la luz de la luna. Ya no había miedos, solo la promesa de un nuevo comienzo. Con el amanecer asomando en el horizonte, estaban listos para escribir su propia historia, una en la que la luz siempre superaría a la oscuridad. Sabían que aunque el terror había llegado a su fin, la unión y el sacrificio serían recordados para siempre. Así, la Bahía Maldita renació, con nuevas tradiciones que honrarían a los caídos, asegurando que nunca se repitiera el horror. Cada luna llena brillaba con esperanza, y el pueblo sanó, construyendo un futuro radiante. Sin embargo, dentro de cada uno de ellos quedaría una lección. El verdadero poder de la unión y el sacrificio podía vencer incluso al más oscuro de los males. Ahora, antes de que te vayas, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Tu apoyo es crucial. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de hacerlo.